Buenos días, espero que estén muy bien. Ya en unos minutitos también se suma la comisionada. Hola, ¿Cómo están? Zulema, Miguel Tal? Ángel, Soledad. Buenos días a todas, a todos. Igualmente, buenas tardes Buenos para días, Miguel, Samuel, Sure. Vale. Aquí se me veo borroso. ¿Cómo están? Bien, Zulema, por acá todo bien. No sé ustedes cómo les va. Pues bien, bien, con ánimo. Lo importante es que tenemos, creo que ánimo. Qué bueno. Muchas cosas, sí, sí, sí. Pero aquí andamos. Bueno, eso es como el chiste ese que contaban en una película de Steve McQueen, ¿no? Había un tipo que estaba cayendo desde la azotea de un edificio, entonces las personas se asomaban por la ventana para verle y le iban preguntando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y dice, de momento bien, de momento bien. Sí, creo que eso nos refleja. De momento bien. Un día a la vez. También ya veo por acá, Eugenia. Hola, Eugenia. Gracias por conectar. Hola, Zulemano, gracias a ustedes y hola a todos y todas. Yo aviso que por Bueno, ahí me tengo que ir unos 15 minutos antes, pues tengo otra reunión. Sí, gracias. Ya también por aquí veo a la comisionada. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, saludos a todas ya por acá. hola, Mari Carmen, buen día. Hola, Mari Carmen, Gracias, ¿cómo estás? bien, bien, gracias por estar conectada ya. Gran parte del consejo. Gracias, Zule, gracias, equipo. Hola, comisionada. Pues entonces ya estaríamos iniciando para ir aprovechándonos. Ya están grabando, igual nada más para registros de esta sesión, comentar que es la octava sesión de trabajo que ya tenemos en este año 2024. Está con nosotras de parte del Consejo Miguel Ángel, Samuel y Eugenia. Gracias por conectarse y del lado de el info estado abierto, está la comisionada María del Carmen Apolina, Sole, Héctor y quien hace su la voz, Zulema Oviedo. Por favor, si me ayudan con proyectar los asuntos que tenemos previstos tocar para esta sesión, que en principio tendríamos este primer punto que fue como a consecuencia de la sesión pasada y de los contextos en los que estamos cada quien, es hablar un poco sobre este tema de los retos que tiene la transparencia en Ciudad de México o en México, en el mundo, no sé. Y el segundo punto, si vemos bien, sería presentarles un par de, bueno, presentarles tal cual la estructura que ya se implementa en las resoluciones de la ponencia de la comisionada Nava. Por ahí les enviamos algunos ejemplos ya implementados y que en un momentito más les contamos un poco de qué va, de qué trata y pues cuál es también el principal incentivo y objetivo. No sé si tienen algún punto que quieran agregar y si no, estaríamos ya iniciando con el primero. Ok, entonces adelante, comisionada. Sí, pues que tengan todas una buen inicio de semana y también pues gracias por poder visibilizar estos temas que en el contexto de algunos países de Latinoamérica estamos con posibilidad de reformulación de cómo vamos haciendo la transparencia pública de la información y la protección de datos personales y también el otro punto de la nueva estructura de resoluciones, como comentaba Zule. A mí me gustaría hacer espero muy breve recuento de cómo hemos ido trabajando. Como saben, nosotras tenemos en México una conformación constitucional de autonomía
de parte de los autoridades de acceso a la información y protección de datos personales. Y con independencia de digamos, Constitución Federal, cada entidad federativa, que somos 32, tenemos leyes locales ad hoc. Entonces, y me ayuda en equipo con ir como compartiendo las láminas de lo que vamos preparando, más bien de cómo vamos utilizando estas características dentro del órgano garante de Ciudad de México, particularmente en el desempeño de mis funciones. Y bueno, pues aquí hay una serie de cifras que tenemos. Hay un censo a nivel nacional por parte del INEGI, y ahí lo que va viéndose es qué tanta carga de trabajo respecto a las inconformidades que tienen las personas por o bien no tener respuesta que buscaban a la solicitud de información pública, o bien respecto a datos personales. Y estamos ciertas que pues ha habido un incremento, y bueno, tuvimos una caída como todo el mundo cuando tuvimos la pandemia. Y en particular en Ciudad de México tenemos una concentración también de información en la cantidad de resoluciones que vamos teniendo, y también del número de solicitudes de información, de tal manera que ahí tenemos que prácticamente 7 de cada 3 recursos de revisión, es decir, de inconformidades, se atienden desde el ámbito local. Hay varias gráficas que tenemos más adelante que me gustaría dejar constancia en este consejo, porque es parte de cuál es el contexto mexicano de estas posibles reformas constitucionales para eliminar los organismos de transparencia en la ciudad, perdón, en el país. Y bueno, pues por ahí, si pudieran con libertad, equipo, ir transmitiendo estas imágenes, les agradeceré para no detenerme en ir diciendo que pasen y que pasen. Y digamos, el contexto de Ciudad de México, o sea, también es muy importante localizar, porque también a la par que Jalisco hay una buena cantidad de tanto de solicitudes de información como de recursos de revisión que se van solventando. Y digamos, a mí me gusta mucho tener como en mente cómo podemos ir aprovechando esta difusión del derecho humano a saber. Sobre todo en mi particular encargo me he concentrado justo en acceso a la información y por supuesto también apertura institucional. Y preparamos digamos, mapa donde viene varios de los ejercicios que de manera proactiva hemos desarrollado, porque si bien estamos ciertas que está el uso de las leyes con obligación por la parte de accionar, de responder, de resolver, a través de los recursos de inconformidad y también de las denuncias de presuntos vacíos de información. También hay otros ejercicios de manera proactiva que lo vamos concentrando justo en un mapamundi que le llamamos de apertura institucional. Y me interesaba mucho dejarles este elemento a ustedes como consejo, porque es parte de cómo podemos ir, o al menos nosotras buscamos hacerlo, el mapa a través de grupos en situación de vulnerabilidad que tenemos justo con la focalización hacia mujeres cis y trans en reclusión, en reinserción, hacia niñez y también hacia personas adultas mayores. Y tenemos varias focalizaciones, tanto de estudios a través de la carga de información pública que realizan los actores e instituciones públicas. Y el objetivo principal de estos estudios, por ejemplo, es poder dar patrones a los actores e instituciones públicas del principal interés que van teniendo las personas a través de revisar
la carga de información pública por obligaciones de transparencia o bien lo que van publicando a través del tiempo. Entonces, estos reportes, estos estudios se ponen a disposición pues justo para facilitar esa transparencia proactiva. Y bueno, ya después viene toda una gama de cómo vamos construyendo la justicia abierta con distintos actores e instituciones públicas, sobre todo también academia, organizaciones de sociedad civil. Y en ese sentido, también estamos ciertas que la posibilidad de ir ejerciendo estas facultades, pues va a depender mucho del tipo de reforma que quieran realizar los legisladores a nivel federal y también comentar que a nivel local las legislaturas locales sabrán de hacer las adecuaciones correspondientes. Em, Comentaré una particularidad porque al menos la Constitución Federal, la propuesta, incluye que quien se haga cargo de las responsabilidades de garantizar el acceso a la información y la protección de datos sea por parte del Ejecutivo Federal, lo cual implicaría, y también lo he comentado en distintas oportunidades con legisladores, legisladoras, circunscribir o concentrar la garantía de este derecho humano dentro del Ejecutivo y como ha venido también desarrollando otras normativas en distintos países, incluso por distintos poderes, ya sea el judicial o el legislativo, tienen su propio persona responsable y encargada de atender este tipo de solicitudes de información y también de protección de datos personales. De tal manera que, pues lo ideal en el caso mexicano podría llegar a ser, si bien se da esta reforma, que bueno, creo que ya está previsto para discutirse esta semana, pudiéramos ver cómo no concentrar todas las el ejercicio o la garantía del derecho humano solamente en el Poder Ejecutivo, que eso implicaría pues un retroceso muy importante. Y bueno, también siempre con la disposición de poder compartir cómo vamos trabajando el ejercicio de un encargo. En el caso particular, hemos ido documentando pues todo lo que vamos realizando, todos los ejercicios, tanto por cumplimiento de la ley, de las normativas, también de los ejercicios de manera proactiva, con el objetivo, sobre todo, de ir generando y abonando esta parte de construcción de capacidades institucionales con independencia de quienes encabecen los lugares, quienes conformen e integren las instituciones y cómo esté organizada, digamos, las cargas o las responsabilidades constitucionales para solventar estos dos derechos humanos. Entonces, también ese es parte de uno de los objetivos que nos interesaba traerles este mapamundi, digamos, que es un poquito, también concentra lo que otros consejos nos han recomendado de simplificar visualmente, aunque claro, aquí es todo un mapa, ¿no? Y luego necesitamos hojas de ruta, en fin, guías. Pero es un poquito de, digamos, abrir boca de lo que se puede hacer desde un garante de transparencia, en el caso mexicano autónomo, y bueno, dejarles en su radar este tipo de trabajo, sobre todo para, insisto, para que alguien lo llegara a tomar en próximas fechas o en un futuro. Y estamos en muy buen momento de poder realizar la visibilización de cómo se ha trabajado, porque justo al inicio de las nuevas gestiones en los distintos encargos locales, federales, nacionales, en el caso mexicano, están en momento de planeación del trabajo. Entonces, a nosotras nos interesa mucho también, pues, incorporar esta parte de visibilización
y bueno, pues cuáles serían los retos. Ahí les escucharemos. Parte de lo que a nosotras también como Sistema Nacional de Transparencia nos llamó la atención al inicio es que únicamente la propuesta de reforma constitucional se enfocaba a la parte de acceso a la información, de transparencia, pero se dejaba como un poco de lado sin incorporar la protección de datos personales. Entonces sabemos también que implica una gran responsabilidad visibilizar y poner al acceso público toda la información, pero claro, siempre con esta parte de garantizar la protección de datos, porque también la vulneración de los mismos puede llegar desde a persecuciones de distinta índole, o incluso en la Ciudad de México se dio un caso muy lamentable de pérdida de vida de una persona por haber divulgado datos personales y no tener como la respuesta adecuada de parte de las distintas autoridades que ostentaban esta información para poder testarlas. Entonces, estamos ciertas que la transparencia, pues por supuesto que salva vidas, también la protección de datos personales, de tal manera que pues esos son parte de los retos que se tendrán ante la próxima reforma constitucional que se pudiera llegar a hacer. Y pues nada, que les escuchamos y muchas gracias nuevamente por su participación por acá, y adelante quien quiera hacer uso de la voz. Gracias, comisionada. Nada más comentar que también ya está con nosotros Alejandra y Adriana, que se suman a esta sesión. Gracias por conectarse y ahora sí, adelante quien quiera hacer uso de la voz. Pues podré empezar yo. La verdad es que es difícil encontrar palabras para decir algo en este momento porque veo la riqueza de lo que han hecho eh, con simplemente con este mapamundi, en donde han hecho la diferencia en la vida pues de tantos grupos que están en situación de desventaja, en donde el acceso a la información pues los empodera y les da alternativas frente a pues situaciones que refuerzan su estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, desde eso hasta todo lo que está relacionado con desastres naturales, con situaciones de emergencia, personas privadas de la libertad, o sea, como que es una riqueza y una creatividad que quiero como celebrar eh, pues sí, o sea, como expresar el anhelo y el deseo de que estas acciones puedan permanecer, ¿no? En el tiempo. Y, eh, pues digo, con todo y las reformas que vienen, que pues ya no sé si realmente haya posibilidad de que sea diferente, ¿no? O sea, que ya son inminentes, pues, y pues es raro como expresar tristeza por algo que no ha sucedido, pero bueno, es casi prácticamente un hecho, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, como agradecerles por el trabajo que han hecho, por la creatividad, por el cariño, por el empeño, por encontrar todas estas buenas prácticas que pueden ser replicadas en tantos lugares y ojalá que puedan, pues sí, quedarse como eso para eventualmente pues poderse seguir, que se sigan aplicando, ¿no? Y no me queda mucho más
que decir que esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María del Carmen por la presentación. Más allá de, bueno, me sumo a las palabras de Alejandra, del reconocimiento a todo el trabajo que por ustedes realizado, el enfoque, ¿no? Un enfoque más nuevo, más vinculado al acceso a la información como mecanismo para el ejercicio de otros derechos, más nuevo en el sentido que está tomando más fuerza, ¿no? Desde siempre cuando se habla de acceso a la información y se trata de definir uno de sus perspectivas es el uso de la información para ejercer otros derechos. Pero bueno, me parece que al comienzo estuvo mucho más vinculado con una agenda de control gubernamental y ahora empieza desde hace unos años a tomar mayor dimensión esto de acercar el acceso a la información a los grupos en situación de vulnerabilidad o por lo menos organizaciones intermedias, porque no siempre estos grupos tienen la capacidad de acercarse a las oficinas públicas, a pedir información, a reclamar a los organismos correspondientes. Digo, a veces es caro el ejercicio del derecho en términos no solo económicos, sino de recursos culturales, etcétera, pero sí organizaciones intermedias que pueden utilizarlo para mejorar la vida de estos sectores. Así que gracias María del Carmen y equipo por todo este trabajo. Me parece que la situación de México es compleja, es tan compleja, sin querer meterme en política local, es tan compleja todo lo que se propone que casi que la desaparición del INAI y de los demás organismos es como, bueno, es parte de la avalancha a las instituciones, ¿no? De todo lo que quieren hacer con el Poder Judicial, etcétera. Es tan complejo que me parece que es todo una cosa medio aterradora. En Argentina, no sé si alguien está al tanto, se sacó hace 15 días una normativa, o hace 3 semanas, una normativa, es muy técnico, del Poder Ejecutivo para reglamentar la ley que distorsiona el espíritu de nuestra ley de acceso a la información pública, restringiendo el ejercicio del derecho, ampliando de manera discrecional las excepciones, incorporando términos que hace que ya no se sepa qué es información pública y qué no. Por ejemplo, cuando haga a la vida de las personas, bueno, cosas insólitas, y hay una cosa también muy, muy peligrosa de poner el foco en el solicitante, persecutoria, de registrar quién pide, si que haya mala fe en el uso del ejercicio y entonces que le apliquen las medidas establecidas en el Código Civil y Comercial. Bueno, es toda una cosa muy persecutoria para ejercer un derecho humano. Lo que nos muestra esto que pasó en Argentina y lo que está pasando en México es que esta agenda contra el acceso a la información no es ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Abarca a los populismos y a los quienes les molesta el empoderamiento de la ciudadanía, porque en México y Argentina tienen gobiernos totalmente diferentes. Así que me parece que lo que muestra es que la necesidad de que la comunidad internacional y quienes trabajamos en esto estemos alertas y tal vez conscientes de que no está ganado nada, inclusive lo que creíamos ganado, ¿no? Como si se cae el INAI y los organismos federativos, para la comunidad internacional de acceso a la información se cae todo, porque el INAI, digo, lo que ustedes crearon en México es como una luz a los que venimos de atrás. Pero me parece que lo que sí hay que tener presente es esto, de que no está ganada nada y que las batallas y los logros que se consiguen en materia de derechos y de mejoras de la calidad institucional y de la vida de las personas requiere que estemos siempre atentos y
y no dar por sentado las cosas. Creo que también hay que ser inteligentes en el sentido de... hay tanta gente o tantos sí, sectores en contra de esta agenda que, bueno, hay que ser inteligentes y no abusar de algunas cosas no en el ejercicio del derecho ni en la implementación, pero de algunas cuestiones que pueden ser tomadas en contra para ir contra, valga la redundancia, contra esta agenda y en particular en México contra los organismos, los órganos garantes. Así que nada, solo expresar mi pesar, mi preocupación y, y pasar un aviso medio parroquial desde Rija. Después los puedo poner en el chat o mandarle a María del Carmen y al equipo para que lo difundan, un webinario para discutir esto, ¿no? Bueno, usando lo que pasa en México y lo que está pasando en Argentina, si nos tenemos que preocupar por el ejercicio digo, y qué pasa en la región y qué hacer frente a esto que está ocurriendo, con la presencia de María Marván, compatriota de muchos de ustedes, una periodista de Argentina, especialista en datos y en uso del ejercicio del derecho, Marcos Mendiburo de UNESCO y Greg Michener, que es un académico, profesor, es estadounidense, trabaja en Brasil y muy estudioso de todos estos temas, que nos podrá dar una imagen más también, una visión más regional. Así que después les paso los datos, pero me parece que es lo necesario, viene a colación porque creo que tenemos que estar discutiendo todo el tiempo esto, ¿no? En el marco del Día Internacional del Derecho a Saber, tenemos que estar discutiendo esto en todos lados para que no sea tan gratis ir en contra de instituciones tan importantes. Sí, desde España, el miércoles comienza el Congreso Internacional de Transparencia, que es un poco el evento de referencia aquí en la comunidad sobre estos temas, y estoy seguro que este debate va a estar muy presente, ¿no? De hecho, el año pasado tuvimos al propio presidente Adrián, no sé, imagino que este año, por las circunstancias, no podremos tener representación. Yo sinceramente sigo intentando entender desde España el contexto de lo que está ocurriendo en México, ¿no? Porque, claro, en España los órganos garantes dependen del Ejecutivo. Nunca ha habido un organismo autónomo en sentido puro del término, ¿no? Entonces, con los órganos garantes dependiendo del Ejecutivo, hemos tenido experiencias de todo tipo. Es decir, ha habido órganos muy seguidistas o que no han ejercido un control estricto, y hemos tenido ejemplos de periodos en el que el Consejo de Transparencia ha ejercido sus funciones con un alto grado de reconocimiento, ¿no? Entonces, no acabo de, o sea, quiero entender cuáles son las razones de este movimiento en el caso de México, ¿no? O sea, realmente el INAI fue un organismo no sé cómo decirlo, molesto para el Ejecutivo mexicano, para que se plantee su desaparición, eh, o realmente la existencia de ese organismo que a nivel federal en México lo vaya a sustituir, ¿pensáis que realmente va a ser un órgano que no va a ser capaz de ejercer con autonomía el control jurisdiccional de las solicitudes de transparencia? Es decir, ¿cómo analizáis desde México este movimiento político? ¿Cuál es el incentivo, digamos, que tiene Morena o que tiene el presidente López Obrador para hacer un movimiento que está resultando tan enormemente crítico en la comunidad, ¿no? Es cierto que en el contexto europeo tenemos una organización jurídica un poco distinta al tener el marco europeo de la Unión Europea y el del Consejo de Europa a través de convenios como el de acceso a la información, el convenio de Tromsø, ¿no? Claro, establecen, digamos, unos poderes supranacionales que ayudan para el control de deslices o tentaciones que puedan tener los gobiernos de los 27 de tentaciones autoritarias o de saltarse este control. Es decir, en España sería muy difícil que no existiera ningún tipo de control
de los mecanismos de acceso a la información, aunque efectivamente, como les decía antes, los distintos órganos garantes en las 17 comunidades autónomas, que algunas no lo tienen, pero vamos, y el Consejo Estatal, pues han pasado por periodos, digamos, más complacientes y periodos más críticos, ¿no? Pero nunca ha habido una percepción de ausencia de control, como parece entenderse que se encaminan en México, ¿no? O sea, con este movimiento, porque si no, sinceramente, no entiendo el movimiento y me gustaría que me lo explicaran desde México, ¿no? Si este movimiento va encaminado a que desaparezca cualquier tipo de control de la actividad del Ejecutivo, limitando gravemente y seriamente el acceso a la información, que eso en España, como les digo, más allá de la batalla política que puedan tener los grupos de izquierdas o de derechas, no es un derecho que esté en cuestión. O sea, se podrá ejercer con mayor o menor entusiasmo. No les oculto que ahora cumplimos 10 años de la ley de transparencia y en algunos balances que se están haciendo ahora de estos 10 años, pues surgen voces desde la administración o desde el Ejecutivo diciendo que la transparencia a veces perjudica la credibilidad del político, que las peticiones de transparencia sobre el régimen económico de los políticos refuerza la antipolítica porque da la impresión de que todos son corruptos. Quiere decir que hay ahora mismo, y supongo que en estos días en León, en el Congreso de Transparencia, saldrá un poco esta cuestión. Hay también una reflexión sobre los límites de la transparencia y sobre la utilización de la transparencia por parte de grupos muy concretos con propósitos deslegitimadores, ¿no? Es decir, si tú constantemente estás situando las exigencias de transparencia sobre la integridad y la honestidad de los políticos, se crea una narrativa hasta cierto punto deslegitimadora, ¿no? Lo cual no quiere decir que no deban existir estos controles, ¿no? Estoy siendo un poco confuso porque, sinceramente, me gustaría comprender, y esta es un poco por resumir mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es el incentivo que tiene Morena para hacer este movimiento tan osado, por así decirlo, tan radical, ¿no? O sea, en el cambio del modelo del control del acceso a la información? Y mi segunda pregunta, esta ya es más informativa, o sea, el proceso federal sí lo estoy siguiendo, pero el proceso en concreto de Ciudad de México implica también una modificación inminente de la Constitución para que desaparezca el organismo que ahora nos reúne, o eso tiene que venir después. Este, muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, para dar respuesta, Miguel Ángel, a lo que acabas de preguntar, igual y antes de que Samuel hiciera uso de la voz, o no sé, Samuel, ¿quieres hacer uso de la voz antes? Adelante, Preguntar. Mari Carmen, adelante. Ok, gracias. Una de las principales razones que se ha comentado para hacer esta reforma constitucional es a nivel federal y sí tiene impacto en las entidades federativas a nivel local, es sobre todo la simplificación administrativa. De hecho, así le denominan a la propuesta de iniciativa, que es una simplificación orgánica administrativa, de tal manera que el argumento público principal ha sido pues el uso eficiente de los recursos, la reducción de presupuesto y que se puede hacer perfectamente desde una iniciativa determinada, perdón, no iniciativa, sino oficina instaurada en el Ejecutivo Federal. Y sí, la reforma constitucional federal impacta y hasta donde viene el proyecto de dictamen incluyen poder hacer la armonización en las constituciones locales para que también los 32 organismos locales adapten ese mismo modelo. Y digamos, se construyó en México con la reforma constitucional que hasta ahora está vigente, que cualquier persona física o moral que tenga recursos públicos sea sujeto y obligado a transparentar información. Ello implica desde partidos políticos, personas morales, es decir, empresas públicas, consultorías, en estricto sentido, medios de comunicación que reciben recursos públicos, de tal manera que no solo se circunscriben a instituciones que conforman los distintos poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, sino también este otro
eh, conjunto de actores que tienen que visibilizar y transparentar información. Eso en cuanto a acceso a la información. Y en cuanto a datos personales, por supuesto, está la protección que debe ser brindada tanto por instituciones públicas y actores y también los privados. En el caso concreto de la carga, digamos, de inconformidades por parte de las personas que no han tenido una respuesta satisfactoria, sí se circunscribe en 7 de cada 10 en los locales, es decir, el INAI únicamente atiende a nivel público, más bien a nivel país en el último censo, 3 de cada 10 recursos de inconformidad. Y en las entidades federativas atendemos la principal y mayor carga, que es 7 de cada 10. De tal manera que, uno, pues la visibilización desde distintas redes internacionales o foros académicos, o sea, lo relevante para nosotras desde el caso mexicano y particularmente en mi perspectiva, es hablar de la riqueza de esas 33 instituciones, porque es un modelo que facilita más, digamos, la vía de cómo la persona se puede inconformar, lo diré así, es porque está prácticamente las instituciones autónomas a la par que cualquier otro poder legislativo, judicial o ejecutivo. Entonces, eso lo que brinda es poder tener como alguien externo y que facilite la interacción con cualquier actor e institución público sin circunscribir jerárquicamente la información, en este caso, por ejemplo, al ejecutivo o al judicial, perdón, al legislativo, a los partidos, a judicial, al ejecutivo. Entonces, en el caso de esta nueva propuesta de conformación, lo que haría es concentrar todo en el Ejecutivo Federal y con ello, pues también circunscribir el resto de los poderes del Estado al Ejecutivo. Em, y el contexto, digamos, de particularidad es todavía pues más delicado porque no se habla todavía de cómo se abordaría pues la protección de datos personales. Y estamos ciertas, insisto, que podemos México haber sido punteras en esta conformación normativa legal. No obstante, puede haber perfecciones en las conformaciones de cómo atender la garantía de estos dos derechos humanos. Y siempre me parece que aquí, pues pensando en cómo facilitarle a las personas de manera más sencilla, más simplificada, el poder garantizar estos dos derechos. Pero bueno, es como la principal argumento. Y por supuesto, un poquito de lo que comentaba Eugenia, o así lo entendí yo, ¿verdad? El aprovechamiento, el cómo hacemos ejercicio y uso de los recursos que tenemos a la disposición, los distintos garantes, el para qué trabajamos, el cómo lo visibilizamos, creo que parte de estas como críticas que ha habido es quizá también en el uso de esos recursos para, pues eso, o sea, sobre todo vinculado, y creo que ahí es algo que también hemos visto a nivel pues mundial con la ICIC, que es como donde concentramos todas las autoridades de garantía de transparencia y de datos, que no hay indicadores de cómo medimos el alcance de las acciones que realizamos desde estas autoridades. Creo que hacia ahí tendríamos que ir apuntando, porque, pues en efecto, la autonomía per se, pero esa es lectura personal, no necesariamente nos cambia la realidad o la mejora. No obstante, o sea, creo que lo que sí tendríamos que hacer es justo pues visibilizar cómo si queremos eh, monitorear a quienes estén a cargo ahora, garantes autónomos, mañana como se denomine, cómo vamos a poder ir observando, visibilizando, exigiendo, porque al final pues esto es son derechos humanos, ¿no? Eso es lo que no tendría que retroceder, me parece.
Bueno, lo que agregaría de mi parte es que a lo que mencionó Eugenia, hay un antecedente también en El Salvador. En El Salvador también ya se concretó, hay un retroceso muy importante en lo que era la práctica de este derecho, que también fue un modelo en Latinoamérica. Eh, Entonces tenemos ya esa tendencia, El Salvador, México, Argentina, y esto puede seguir creciendo. Creo que en México llegamos a un buen modelo institucional en el aspecto legislativo, normativo, en el papel. En los hechos no comparto yo del todo que nos haya ido bien, sobre todo en el ámbito local. Ahí sí, ahí son las grandes batallas y es mi gran duda, ¿no? Porque se habla que en los estados serán los órganos análogos a la Secretaría de la Función Pública u órganos internos de control quienes se encarguen ahora de dirimir estos recursos o quejas. Mi pregunta es cómo va a quedar en los municipios, porque si eso se lo dejan al órgano interno de control, cuyo titular normalmente es elegido por el presidente o la alcaldesa, entonces no va a ser algo muy difícil. Pero sí mantengo mi postura de que los organismos garantes del acceso a la información pública en México han tenido una enorme deuda social con la población mexicana. La reforma es regresiva, pero en mi opinión, los órganos garantes, en términos generales, no son defendibles por su desempeño que han tenido hasta ahora. No son defendibles, tienen una enorme deuda social. El Sistema Nacional de Transparencia se ha convertido en un club de amigos, de halagos mutuos, lleno de melaza, lleno de elogios entre ellos, con excepciones, hay excepciones muy valiosas. Por fortuna, Mari Carmen es una de ellas. En Sinaloa también tenemos otro comisionado que ha dado la cara, Oaxaca, Veracruz y otros que han dejado ya el cargo, pero lo que domina, lo que permea, es una cooptación del tema, como si fueran dueños del balón, de la cancha, del árbitro, de la portería, de todo, del reglamento, ¿no? Ahora sí que están en apuros, buscan apoyos sociales que nunca construyeron o fueron muy escasos. Miren, cuando se habló de reformar al Instituto Nacional de Electoral, hubo manifestaciones masivas. Claro, estábamos en un año electoral, que es hubo manifestaciones multitudinarias. Ahora con el Poder Judicial también, pero con el tema de la transparencia no lo hay. O sea, y ahora están sacando spots en radio y televisión de que el INAI te sirve, el INAI me sirve. O sea, después de más de 20 años, estamos viendo, volteando a ver algo que descuidamos y lo tengo documentado, lo descuidaron. Entonces, la reforma es regresiva, es negativa. Los órganos garantes actuales no son defendibles. No encuentro ni uno solo que en su conjunto sea defendible. Entonces, estamos en un escenario que yo digo, bueno, esto ya en mi opinión ya es irreversible, salvo que hubiera un milagro que sí lo puede haber, pero esto ya es irreversible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer desde mi punto de vista? Bueno, prepararnos a cómo poder seguir aprovechando este derecho, porque lo que desaparecen son los organismos garantes autónomos, pero no el derecho. ¿Cómo seguir aprovechando este derecho en las condiciones que se vienen? No podemos prejuzgar ahora cómo serán esas condiciones, pero sí podemos nosotros suponer que no serán tan favorables como ahorita, sobre todo en el tema de los recursos de revisión, que en mi opinión es la parte más valiosa de los organismos garantes, y un segundo recurso que se le llama aquí en México recurso de revisión, que le llamo como la segunda instancia administrativa que tiene el quejoso, la persona que se queja, desde provincia. Es decir, si tu organismo autónomo constitucional, estatal, local, falló en tu contra en materia de acceso a la información pública, puedes elevar tu queja ante el INAI. Y el INAI ha enderezado muchos de esas resoluciones locales. Esos dos elementos, el recurso de revisión y el recurso de inconformidad,
Es lo que yo más extrañaría y lamentaría. Que aún así tampoco han funcionado como uno esperaría. Hay organismos garantes estatales que tienen rezagos de años, cuando la ley dice que eso se debe resolver en cosa de días, ¿sí? De años. Entonces, violando la propia Ley General de Transparencia, las propias leyes estatales, los mismos organismos garantes hacia acudido. Cuando entra un nuevo comisionado en un órgano garante de transparencia estatal y tiene el valor de decirlo, porque no todos lo tienen, le dejan un rezago de asuntos pendientes por resolver, a veces de años, a veces son cientos o pueden ser hasta miles casos que se han acumulado. ¿Quién dice algo? ¿Quién resuelve algo al respecto? Yo me pregunto, esos cientos o miles de personas que han visto perder la oportunidad de obtener un fallo respecto a su queja, ¿en qué condición quedan y con qué ánimo de volver a seguir ejerciendo este derecho o creyendo en esos organismos garantes? Las batallas más duras y más difíciles están en los municipios, ahí es, que es donde yo trabajo más, en lo local, ahí, y es el peor escenario que se viene. Entonces, dentro de esta situación tan indeseable, tanto por lo que tenemos como por lo que se viene, el reto es mayúsculo para el ciudadano ordinario. Y mi trabajo ahorita es, con las pocas fuerzas y energías que me quedan, es enfocarme a cómo hacer, no que el ejercicio de este derecho, sino el aprovechamiento pueda seguirse ejerciendo, aún con las dificultades que tiene hoy en día, posterior a la gran reforma. Creo que sí es posible, creo que será más difícil, pero ahí es donde yo creo que hay que poner la atención desde el punto de vista ciudadano. Si uno estuviera en una institución, quizás la óptica sería distinta, la lucha sería otra, pero desde el punto de vista ciudadano, de quienes empezamos a ejercer este derecho, aun cuando no existía, como periodistas, décadas atrás, pues sabemos las dificultades que encierra cuando no había ni ley ni órganos garantes. Ahora no habrá órganos garantes autónomos. Como bien dice Mari Carmen, la autonomía per se no significa un cambio cualitativo importante, ¿verdad? Hace poco me entrevistaba el INAI en ese sentido. ¿Y qué cambios ves tú con órganos autónomos constitucionales a cuando no lo sabía? Le digo, en los hechos, a nivel local, ninguno. Ninguno. Y a nivel federal, yo veo que ahora le hacen menos caso al INAI que antes de que tuviera la autonomía constitucional. Ahora menos atención le hacen al INAI. Aunque llegue a resolver a favor de que se abra la información, no siempre se entrega, no siempre se abre. Y ahí ya entramos en un mundo oscuro donde ya no se informa qué pasó eso. A nivel público ya lo sabe cada recurrente, cada quejoso sabe, pues sí, el INAI, me decía una persona, ya resolvió a mi favor, pero ya pasaron 3 meses y no me han dado nada, ¿verdad? Entonces, la autonomía constitucional realmente ahí es un adorno, ¿no? Entonces, realmente para el ciudadano de a pie esto es muy complejo, esto es muy difícil y viene una situación peor, pero insisto, lo que hay que ver es cómo sobrevivir a esa reforma, cómo seguir ejerciendo y aprovechando este derecho. Y yo veo, sí veo luz después del túnel, claro, menos de la que hay ahorita, pero sí veo esa posibilidad. Y la apuesta es a largo plazo. La apuesta es que a largo plazo regresemos a la situación actual, pero con organismos garantes en donde no sean los partidos políticos quienes pongan a sus comisionados, eso, porque también ahí viene la cooptación y ahorita tenemos organismos garantes quebrados en lo interior, divididos, incluso hasta confrontados entre sí sus titulares. Y eso pues se resiente, se nota, se ve y da pie que a la autoridad actual pues diga, miren cómo están, miren lo que están haciendo, miren lo que han hecho y eso da elementos para hacer todo eso. Yo sí espero que en cuestión quizás hasta décadas, regresemos, pero mejorados, con organismos garantes más del lado ciudadano, no tan cargados hacia los sujetos obligados, hacia las instituciones. O sea, a veces parece que no existimos. Este mapa mundi que nos mostró Mari Carmen, pues es una bocanada de oxígeno, ¿no? Pero normalmente en los estados, capacitación a las instituciones, ya después de 20 años,
y no hay un solo taller de formación de usuarios, un solo taller que se diga cómo aprovechar este derecho para los sectores indígenas, para los sectores vulnerables, para las personas en discapacidad, para menores de edad, para personas de la tercera edad, para juntas vecinales, para organizaciones ciudadanas, que están algunas muy ajenas a este derecho. O sea, están de espaldas a nosotros y de cara a las instituciones públicas estos organismos garantes. Entonces, la situación desde mi punto de vista es más compleja de lo que implica el decreto en sí mismo, que de sí ya es grave. Gracias, Samuel. Sí, sin duda alguna creo que es muy buen tiempo de hacer como un FODA para quienes queramos seguir impulsando, pues sobre todo las herramientas democráticas, ¿no? Que con independencia de donde estemos, incluso hace algunos años escribí un libro sobre designaciones públicas y justo haciendo un análisis de cómo poder llegar no solo a la posibilidad de ser designada, sino también cómo hay un carril de corresponsabilidad entre una vez ya designados los cargos públicos por parte de la sociedad, ir vigilando, o sea, porque creo que esa parte, bueno, aunque ya sabemos que es muy costoso observar y vigilar por parte de la sociedad, pero sin duda alguna no, en sistemas democráticos no podemos soltar como esa observación y esa vigilancia. Este, mm, y esta parte que comenta Samuel de qué tanto la autonomía garantiza una respuesta para que las personas tengan la información en mano, en efecto ha sido como todo un reto. Ni siquiera a nivel federal se ha dado en otras administraciones. Lo que sí me gustaría comentar, ilustrar, porque hay distintas notas al respecto y también valoraciones desde la academia y desde otros actores de sociedad, que se ha incrementado la cantidad de no proporcionar información bajo el argumento de seguridad nacional en estos últimos 6 años. Y también se ha clasificado información. Nosotros hacemos y todavía tenemos el caso de la calidad del agua en Ciudad de México. Ha sido muy tremendo porque aunque la clasificaron primero y nosotras como garante determinamos entregarlo, pues no lo han entregado porque en efecto, digamos, también el tener una construcción constitucional de autonomías e incluso de sanciones, no necesariamente va a garantizar tener la información, pero en ningún país, o sea, sí quisiera hacerme cargo de ello o en esta parte de la reflexión, porque incluso de beneficiarias fiscales en el país tampoco han dado esa información, pese a que el INAI estaba denla, o litigándose incluso en sus momentos ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, digamos, son los retos que tenemos de cómo hacemos para que sí tengamos la información que por parte de la sociedad es nuestra, que sea más sencillo el acceso y ciertamente, pues que sí, el ejercicio de los distintos encargos sean en organismos autónomos o en otra conformación legal constitucional, realmente sí respondan. Incluso hace muchos años, también en una entrevista me comentaban cuál sería lo ideal, porque parte de estos argumentos para dar esta simplificación ha sido el combate a corrupción, ¿no? Y el quitar los grupos que toman decisiones que muchas veces no abren o faltan integridad, en fin. Em, y yo comentaba es que no necesariamente incluso tendríamos que crecer en un estado engrosado, burocrático, que haga falta para poder garantizar derechos humanos, tendrían que ser garantizados desde origen por parte de las instituciones públicas. No obstante, sabemos que es parte de estos
características dentro de sistemas democráticos. Entonces, dado que no se solventa en la primera instancia, donde tendrían que tener las personas la información, pues se avanza y se complejiza en cómo sí garantizar, ¿no? Entonces, por más mecanismos, candados y sanciones que pongamos o incluso autonomías, puede al final del camino no haber una disposición por parte de quienes integran las instituciones de proporcionarlo. Entonces, sí, o sea, siempre, pues es esta parte de toparse a veces con pared y bueno, pues son las condiciones de las épocas democráticas en los distintos sistemas. Este, y sí, pues ya estamos casi sobre el tiempo del consejo. Adelante, Miguel Ángel. Sí, porque yo también os tengo que abandonar en la hora prevista, pero me parece un tema interesantísimo, vamos, o sea, que podríamos continuar una hora más, ¿no? En España nuestro modelo, desde luego, no es perfecto, tiene muchos déficits que ahora vemos, ¿no? Pero en los casos de éxito que ha habido es cuando se ha producido un correcto funcionamiento del sistema de contrapesos dentro del Estado. Es decir, cuando el Poder Judicial ha actuado como tal Poder Judicial, y en España, por ejemplo, se está consolidando una jurisprudencia en el Tribunal Supremo, generalmente pro acceso, aunque ha habido también sentencias que no lo han sido cuando el cuarto poder, que es la prensa y los medios de comunicación, han actuado también haciendo uso del derecho de acceso a la información para generar ese control a los poderes, que ha sido una de las tareas clásicas de los medios, o sea, los medios de comunicación, no los pseudomedios desinformadores, sino lo que todos entendemos como las cabeceras clásicas, me da igual su orientación, ¿no? Han utilizado el derecho de acceso. Eso ha sido también un refuerzo. En España, que hablaba antes Samuel del tema local, la Federación de Municipios y Provincias, que es un organismo que integra y representa a los 7.000 municipios de España, ha sido también un aliado poderoso para la transparencia, aun estando representados en la Federación de Municipios los propios partidos presentes en el nivel estatal, la federación ha actuado también de contrapeso. Es decir, yo intentaría extraer una lección mirando al futuro, como decía Samuel, que me ha gustado mucho su reflexión, ¿no? Sobre la necesidad de que los sistemas de transparencia no dependan del heroísmo de una persona, ¿no? O de trabajos excepcionales, ¿no? Sino del correcto funcionamiento del sistema de derecho, ¿no? O sea, en el que cada uno de los poderes actúe de acuerdo con sus competencias y de acuerdo con los límites que les establecen los otros tres. En el caso del legislativo, por ejemplo, pues se han producido también avances en términos de reformas positivas de la ley de transparencia cuando se ha generado el suficiente incentivos por parte de las determinadas fuerzas políticas para entender que la transparencia no es algo que va a ir contra ellos o que es un aliado para ir contra la oposición, sino que puede obtener beneficios de lo común. En fin, no sé si les ayudo mucho. Sé que la situación es compleja, a pesar de lo que hemos hablado y de estos claros y sombras que tiene la realidad. Pero vamos, sí decir, por supuesto, para que quede constancia, mi reconocimiento al labor del comisionado y el Instituto de Ciudad de México, que lo considero ejemplar, vamos, y siempre que he tenido ocasión, me parece el claro ejemplo de un correcto funcionamiento de un órgano garante con independencia y cumpliendo sus funciones. Y no puedo terminar una sesión como la de hoy, en fin, sin que esto conste y desear lo mejor para el futuro, por supuesto, ¿no? Aunque, como también dice Samuel, que suscribo totalmente sus palabras, creo que y se impone ahora un periodo de reconstrucción de ese tejido social, de rearme de la comunidad de transparencia, de dotación de medios a esos organismos de vigilancia que han sido tan relevantes por parte de la sociedad civil y que creo que por supuesto también el tema de la academia me parece importante no perderlo de vista y volver a generar un consenso que entiendo que por lo que decís es el que se ha roto a nivel social. O sea, creo que hay una ruptura clara de un consenso en el Estado de México, ¿no? Alrededor de cómo se debe gestionar la transparencia, ¿no? En fin, desear que ese consenso
se pueda restablecer, ¿no? O sea, por el bien de lo que creo que es lo fundamental, que es efectivamente que es el derecho fundamental al acceso a la información, ¿no? Y perdón por extenderme, y ya estamos totalmente fuera de hora, ¿no? Pero vamos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Adriana, veo que deseas hacer uso de la voz. Ok. Vale, pues agradecer muchísimo todos sus comentarios. Sin duda alguna, esto solo es el comienzo, creo. De tal manera que dejar abierta la posibilidad de reflexión sería para nosotros buenísimo. Y bueno, ya les alcanzaremos los materiales del segundo punto sobre la nueva conformación de la resolución que tenemos por recursos de inconformidad. Y Zule, si me ayudarías a cerrar por acá, porfis. Sí, gracias, comisionada. Nada más comentarles que tenemos prevista la 9ª reunión, ya nos quedarían 3 sesiones de este año, y esta 9ª sería para el lunes 21 de octubre. Si viene bien la hora, sería la misma como hoy, de 10 a 11, Ciudad de México, y lo dejamos ahí tentativo. Ahí cualquier cosilla, pues quedamos atentas y nos ajustamos, si fuera ese el caso, y si no, pues ya, ya quedamos hoy. Y ya quedó previsto este punto pendiente. Por ahí ya habíamos alcanzado algunas resoluciones, ejemplo, igual las podemos volver a mandar si es que, bueno, no es que sí, sino sí cada semana hacemos nuevas resoluciones, podemos actualizarles con las más recientes. Ahí si hubiese algún tema de interés que tengamos por acá, les actualizamos, o si ustedes lo tienen y coincide con el tema de la resolución, pues también lo mandamos. Entonces, pues estamos atentas y muchas gracias por haberse sumado a esta sesión y que tengan pues bonito día y semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Adiós. Bye, bye.